Derechito Luis, somos RS Cine y en esta ocasión vamos a contarte un poco sobre la historia de la editorial Omnipress en Argentina y las licencias de Marvel. Porque en sí podríamos hacer un video enorme, largo, extendido, un podcast completo sobre Omnipress y Marvel, pero qué mejor que andar contándoles en partes lo fundamental, señores, sobre esta historia. Por ejemplo, para empezar, hablaremos sobre los diferentes formatos que ha llevado la editorial junto con las licencias de Marvel hasta su formato definitivo, que es el que ahora vemos en los cómics de DC, que tiene en todos los eventos que está ahora sacando de DC. Pero todo tuvo una transformación, un paso a paso, como dirían algunos. Así que vayámonos derechito al vicio mientras vemos lo último que conseguimos, que no es nada más y nada menos que lo primero que podías conseguir en los últimos años. Así que vayámonos derechito al vicio. Para empezar, tenemos que hablar que Omnipress, como ustedes sabrán, viene de, ¿cómo se llaman?, de traernos infovisión, por así decirlo, de traernos TV guías sobre Lost, sobre diferentes cosas de ficción, y después arrancó con el cómic americano de la mano de Hellboy en un formato de bolsillo bastante copado, que luego lo veríamos en un formato ya completísimo premium, mucho mejor, recopilado, pero pasaría algo. Pasaría que Panini perdería la licencia de Marvel. Esto ya es hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿quién lo iba a recuperar? Lo iba a recuperar esta editorial, Omnipress. Entonces, ¿qué series traía hasta ese entonces Panini? Ya antes del 2006. ¿Qué series traía Panini? Panini lo último que había traído en su tiempo fue una miniserie de Iron Man, me parece. No sé si era Konosur la editorial o era Panini ya. También habían traído Spider-Man, pero Spider-Man del Ultimate, del universo Ultimate, que lo habían colgado ya por el número 21 o por ahí. Y después iban trayendo cosillas de España, iban trayendo algunos eventos, por así decirlo. Todavía no venían los eventos más importantes, como por ejemplo la de los héroes desquebrajados, que sería la separación de los Vengadores en el 2005. Tampoco vendrían todavía los eventos de Invasión Secreta. Todas esas cosas todavía no tocaban el país siquiera. Pero entonces, cuando lo agarra Omnipress, Omnipress decide primero, habían pasado muchos años y habían pasado muchas cosas. Había llegado la primera película de los Vengadores, luego de haberse presentado la película de Iron Man, la película de Hulk, la de los primeros héroes en reunirse en este multiverso cinematográfico. ¿Y cómo aprovechó Omni? Dijeron, bueno, vamos a sacar una miniserie con el cual dar inicio a todo lo que viene después en los cómics de los Vengadores y de las series más populares de Marvel, es decir, de Spider-Man, de X-Men y también, ¿por qué no?, de otras más. Entonces, la miniserie que sacó junto con el diario La Nación, me parece, era Siege, que es el sitio, que es como los Vengadores terminan deteniendo un sitiaje, por así decirlo, por parte de los Dark Avengers, contra qué, nada más y nada menos que el reino de Asgard, que estaba en la Tierra. Te digo, son solamente 4 números, tenés un prólogo también, pero esa miniserie pone fin a la era oscura de los Vengadores, la era en la que los héroes habían sido tomados por criminales y los villanos habían ocupado sus lugares. Y luego de eso viene el arco de la edad heroica, en el que recordamos quiénes son los Vengadores más importantes, los primordiales, la Trinidad, por así decirlo. Entonces ahí es cuando, después de este sitio, después de este mini evento de 4 números que vino en el diario de La Nación, empezamos a ver las historias de los Vengadores ya juntos. Entre ellos tenemos una colección de La Nación que venían en 12 números también, que eran engrapados, eran dos números de un cómic normal norteamericano, en un engrapaje bastante común, bastante básico y sencillo, pero eso nos permitía que el precio fuese mucho más bajo, que fuese más fácil de preparar, por así decirlo, más rápido, y que llegara a un público mayor. Es decir, hubo un tiraje bastante alto, hubieron algunos remanentes, por así decirlo, pero se vendió completamente bien porque precio, calidad y novedad estaban de la mano. Entonces, el primer formato que había tocado Omnipress con estos cómics de Marvel eran el engrapado en 2 números por tomo, básicamente. Pero ¿qué pasó después? Acá tenemos que hablar de los especiales, porque los especiales han sido muy
importantes para la historia de Omnipress acá en el país, en Argentina. Porque si bien al principio tenían estos engrapados, después logra dar un salto de fe por así decirlo. Ya habían hecho 3 especiales con La Nación. Habían hecho el del sitio, habían hecho el de los Vengadores Reunidos, que es una miniserie aparte de los Vengadores por así decirlo. Y después con... ¿cómo se llamaba este tercero? Spider-Man, sí, Spider-Man y los Vengadores, que eran números sueltos en el que Spider-Man hacía team-up con ellos. Pero, ¿qué pasa después? Avenging Spider-Man se llamaba. Entonces, después tenías las series regulares que fueron durante el primer y segundo año de Omni, que también venían en este formato de grapa, que eran la serie regular de Spider-Man, la serie regular de los Vengadores, con la etapa de la Edad Heroica, con la etapa de... tenías un par de arcos más. Y después venían los X-Men y Wolverine también en este formato. Pero digamos que evolucionaron, dieron un salto bastante rápido ya para el segundo año, más o menos, en el que ya traían series que venían en 3 números en un solo tomito. Más o menos parecido a lo que vemos acá, aunque acá ya tenemos un lacado sectorizado en las imágenes, ya tenemos mayor calidad de papel, pero venían todos así en tomitos reunidos, todo pegado en este, ¿cómo se dice? Encolado norteamericano, creo que es conocido. Y ya teníamos series como La Cruzada de los Jóvenes Vengadores. Teníamos el primer crossover de todo Marvel, que era... de todo Marvel acá en Argentina, con la etapa de Omnipress, que era El Miedo mismo. Digamos que el crossover vendió casi por completo todos sus números. No sé si tuvo una tirada baja o qué, pero no era el mejor crossover del mundo, pero era el primero que teníamos acá. Así que se vendió completo, eran solamente 3 números me parece. Y ya después de eso vino el cambio en el que todos los números ya de las series regulares venían en este formato ya no engrapado, que eran 3 historias en uno. 3 números por tomo. Y ahí es donde empiezan a venir las miniseries para con el diario de... El diario Clarín me parece, sí. Con el diario Clarín. Miniseries en este formato, que tendríamos la del Invencible Iron Man, que venía justo después del estreno de una de las películas, no sé si era de la segunda o de la tercera, que eran 12 números que recopilaba todo el arco, todo este arco que nos habíamos perdido de Iron Man, que atravesaba tanto la época en la que ya se había separado todos los Vengadores, hasta cuando él tiene que tener su resiliencia y reunir al equipo. Y encima en cierto punto él se borra la memoria para que los Dark Avengers no se lo tomen, y cuando la recupera se olvida que él causó toda esta separación con el Capitán América y se olvida de la muerte del Capitán América. O sea, este arco del Invencible Iron Man atraviesa diferentes historias muy importantes. Todo este run, toda esta saga que venía con esta miniserie. Con esta serie de 12 tomos. Pero luego también había llegado la colección de Spider-Man, que, esa es mucho más completa. Tenía la guerra civil dentro de esa misma colección. O sea, ya este formato 3 números en uno recontra servía para poder traernos historias mucho más alargadas y que el público las pudiese seguir sin que estuviese juntando 24 números de corrido, para poder ahorrar tiempos y poder ahorrar también, digamos la verdad, ahorrar en andar vendiendo muchos más números, ya cuando puedes vender menos números pero con muchas más páginas. Eso también es un ahorro de costos enorme. Y que la colección venga de la mano de la distribuidora de Clarín o de cualquiera de estos diarios te sirve mucho más. Entonces luego de este formato vendrían las reediciones. Las reediciones en sí en un principio habían varias, por ejemplo, después de sacar esta colección de Iron Man, se reeditó en el mismo tipo de papel, que es un papel distinto, no es el tipo de papel de revistas que conocemos, es un papel un poco más acartonado, pero como ven la impresión es de calidad pura. No hay nada de qué quejarse. Encima tenías las tapas que es tipo cartón, porque empezaron a salir especiales de los Vengadores y de otras miniseries más, que venían también con tapas de cartón que eran un poco más caros que los tomitos de 3 números. Pero no había nada de qué quejarse básicamente. Era una edición bastante linda y el precio estaba acorde a lo que uno consumía. Pero sí, hubieron cambios hicieron que
de esos números, de esas series regulares de 3 números, pasemos ya a los recopilatorios. Ya hacer reediciones no rendía tanto porque había muchos remanentes en la calle. Entonces acá empezaron a sacar recopilatorios ya de arcos completos. Y acá es donde teníamos diferentes opciones. Por un lado, te encontrabas en las tiendas de saldos todos los números sueltos, así de todos los tomitos sueltos de 3 números a la vez, en diferentes tiendas de saldos, o te encontrabas los tomos recopilatorios. Y te digo, algunas distribuidoras acá locales lo que hacían era a tomar los remanentes y vender el arco completo de estos números sueltos. Y acá es donde tenemos que mostrarles este ejemplo, que esto ya es de la última parte. Esto es de los Vengadores después del evento de Secret Wars, en el que daban por terminado todo el universo Ultimate y empezaban desde cero. Después de Secret Wars tuvieron que... la propia Marvel, o sea Marvel Comics de Estados Unidos, tuvo que relanzar a sus héroes más clásicos, pero hubieron varios cambios. Y acá notarás de una en la historia que ya no son los héroes principales. Por más que acá en la tapa te muestren a la Trinidad conocida, acá ya tenemos otros héroes. Tenemos al nuevo Capitán América, al Black Capitán América, Spider-Man, que ya había superado su etapa de superior Spider-Man. Tenés a Visión tomando el lugar de... no sé, el lugar de quién podría ser. El lugar de la Bruja Escarlata. Tenés al Thor femenino. Tenés a Hércules en lugar de un Hulk. Y tenés acá a... la avispa en lugar de... ¿quién puede ser? En lugar de Iron Man. Ven, los lugares y los roles habían cambiado por completo. Por ejemplo, no hay un Hawkeye. No hay nadie de los comunes. Eran nuevos Vengadores. Entonces ya venían estos recopilatorios, todos juntitos, por parte de la distribuidora. No sé si Omnipress también había aceptado que sacaran así todos juntos estos tomos sueltos. Pero Omnipress también sacaba los recopilatorios enteros, en vez de sacar estos sueltos, todo entero. Y ese se iba a volver el formato definitivo de muchas de las series de ahí en adelante. Porque, por ejemplo, en Secret Wars, que te digo, Secret Wars fue un evento que no solamente dio final al universo Ultimate, sino que metió varios de sus personajes a este nuevo universo, a esta nueva amalgama, por así decirlo. Era casi como una crisis, por así decirlo. Y todos los especiales, todos los tomos, en vez de salir sueltos, venían todos recopilatorios de 2 eventos juntos. Tenías casi 6 a 8 tomos, 6 a 8 números originales en un solo tomo. Y más el evento principal, que venía separado en 3 tomos. De ahí en adelante, después de este mega evento, saldrían las series regulares, por ejemplo las de Deadpool, la de Spider-Man, la de los Vengadores también. Acá, en este tipo de formato revista, por así decirlo, más los recopilatorios. Pero, digamos que la economía argentina nos sorprende, digamos que algunos costes empiezan a subirse o empiezan a elevarse. Y ya no rendía tener tantos números sueltos. Y empezaron a sacar todos recopilatorios, de un arco a otro. Entonces la última etapa que tenemos de Marvel en este tipo, en formatos, básicamente, son todos tomos recopilatorios de 4 a... no sé, de 4 a 5 números juntos, básicamente. Y empezaron a sacar también cosas muy grosas, porque no es solamente las series regulares, no es solamente las series secundarias como Deadpool. O sea, Deadpool, que recontra vendía, que tenía muchas miniseries propias que vendían también estos tomos. También empezó a tener sus series secundarias, ¿sí? ¿Por qué decimos que son secundarias? Porque no son muy importantes, no son muy relevantes. Pero, para futuros crossovers de Marvel, te pedían sí o sí tener estas historias para saber de dónde venían ciertos personajes. Por ejemplo, tenemos la historia de... me parece que era la separación de Deadpool, sí, hasta que la muerte nos separe, en la que sí o sí tenías que saber quiénes eran los mercenarios de Deadpool, cómo es que Spider-Man había convivido con Deadpool, de la serie de Spider-Man Deadpool, y cómo es que se terminan haciendo este crossover entre las 3 series en este evento que te digo, era uno de los eventos que más esperábamos, que más nos encantaba, pero pasó algo re loco. Disculpen que no lo tengamos acá a mano, pero el evento tenía tapas muy grosas. Tenía tapas así como estas, de esta calidad, con este lacado sectorizado, con estos dibujos que tenés acá de Mike del Mundo.
toda esta etapa es con dibujos de Mike del Mundo. Hay otra serie que tiene, me parece la de Spider-Man, que tenía dibujos directamente de... Ay, no me sale el nombre, pero también era un dibujante re grosso. Pero bueno, todo ese evento tenía tapas de puta madre que eran referenciales a la era dorada de las películas de terror de monstruos de Estados Unidos, de Hollywood. O sea, una locura total para el cinéfilo y para el fanático de Deadpool. Y iban a salir en 3 tomos recopilatorios como venían saliendo estas series, esta gama de series. Se lo pasaron por alto, hicieron directamente el tomo recopilatorio. Y encima, en el mismo tomo, te dicen, esto recopila los números del 7 al 9, me parece. No me acuerdo los números exactamente, pero esos tomos del 9 al 7 no existieron. Siguieron los siguientes tomos de Deadpool con... Bueno, este formato recopilatorio, pero ya no de 3 números, sino de 4 números. Y básicamente al final del run de Deadpool, del primer run, del segundo y del tercero que publicó Omnipress, todos dos terminaban con estos tomos recopilatorios, mientras que al principio iniciaban con el formato revista. Pero sí, un tomo recopilatorio, señores, es mucho más barato, es un poco más barato para el público como también para el que lo hace, así que ¿rinde? Obvio que sí, y ese sería la causa por la cual se volvería el formato definitivo de Omnipress, y en el cual ya veríamos que cuando caían la licencia de DC Comics a la editorial, al principio sí, Batman, Detective Comics, Superman iban a tener series así en formato revista, pero directamente iban a pasarse al formato de libro, al formato recopilatorio, porque recontra rendía. Y ese es el formato que hoy en día Omnipress maneja, con lacado sectorizado, con tipo de hojas ilustración bastante geniales. Pero también pasarían cosas. ¿Qué pasaría? Porque ahora ya estamos hablando del universo DC, en la editorial. Cuando surge la fusión, o sea, por así decirlo, cuando obtienen todas las licencias de DC y empiezan a meterse de lleno en el universo de Batman y de todos sus eventos, digamos que empezaron a completar los mejores eventos que tenían disponible de Marvel. Empezaron a sacar cosas como la quest de Thanos, las gemas del infinito ya lo habían sacado, recopilatorios así completos, bastante geniales. Obviamente, siempre se le critica que al tener un formato de tapa cartón no se le puede pedir un precio como si fuesen tapas duras o algo por el estilo. Pero venían sacando estos eventos. Empezaron también a reeditar en estos tomos recopilatorios las mismas historias que habían sacado de la colección de Salvat, porque recuerden, Salvat había traído al país muchos eventos de Marvel de puta madre que acá no habían llegado nunca, pero la edición estaba a cargo de Trimarchi, me parece, o sea, estaba a cargo básicamente de Omnipress. Entonces después Omnipress sacó todas estas revisiones con tapa cartón en recopilatorio de estas mismas series, pero con un precio mucho más actualizado, ¿entienden? Y luego de todo esto, lo último que sabemos de Marvel con Omnipress es que pasaron dos cosas. Uno, el formato definitivo funcionó, algunas series fueron canceladas, no se terminaron como Deadpool clásico, y sacaron algo recontra raro porque ya estábamos casi al día, por así decirlo, con lo que es Marvel. Ya habían publicado los clásicos de Marvel, empezaron a publicar cosas de los 90 de Marvel, que fueron las primeras historias que nosotros veíamos en la editorial Perfil o en ediciones de España, y estaba bastante copado, estaba bastante genial. Pero de las nuevas ediciones habían algunas series secundarias de los Vengadores o de otros personajes que no se publicaron acá, porque no vendían, porque no rendían, la verdad que no. Y las series principales, como ya estábamos muy cerca de los nuevos números de Estados Unidos, empezaron a venir en recopilatorios. Y ahí es cuando nos conocemos a los Vengadores, o mejor dicho, al tomo amalgama Marvel Heroes. El tomo, esa antología, no se había visto en toda Latinoamérica, no se había visto en Estados Unidos, no se había visto en el mundo, no se había visto en España. ¿Dónde se había visto una antología de...? Acá se re enojaba. ¿Dónde se había visto una antología de los Vengadores de los últimos números? Era una Shonen Jump de los Vengadores, una Shonen Jump de Marvel. Pero, ¿por qué hacían esto? Porque
digamos, no se sabía realmente si se iban a vender los números sueltos de Thor, los números sueltos de Hulk, porque de Hulk acá solo se trajo un solo especial y no se vendió, todavía se sigue encontrando en casas de saldo, y entonces no se iban a volver a arriesgar a traer Hulk el monstruoso si no fuese dentro de este formato amalgamado. Así sacaron 3 números, así sacaron el primer arco de los nuevos Vengadores, básicamente, donde volvíamos a ver a los héroes principales, a estos que vemos acá en portada, pero cada uno con sus historias nuevas. Y el papel, ahorraron costos en el papel, volvieron a un papel parecido al que tenemos acá, parecido al de la colección del Invencible Iron Man. Y no les miento, este papel medio cartonado de la colección del Invencible Iron Man tiene mejor tiene mejor textura y gramaje para la impresión de colores vivos de los que veíamos en la revista de Marvel Heroes o en el último número, en el tomo número 2 de esta nueva edición de Deadpool, que también viene con colores apagados y lo hemos visto tomos por tomos en diferentes librerías. Bajaron la calidad en este último formato recopilatorio, por así decirlo, que tenían con Marvel. Y bueno, esta ha sido toda la historia básicamente resumida del formato que tuvo Marvel con Omnipress acá en los últimos años de Argentina. Y nos vamos derechito al vicio. Después vamos a hablar sobre los eventos que transcurrieron en un próximo video. Vamos a hablar también sobre su campaña con las diferentes películas. Esperamos que eso sea muy pronto. Pero si no, tenés un montón de videos para divertirte y nos vemos nuevamente siempre yéndonos derechito al vicio.